Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Despedimos una semana marcada por la oficialización de la candidatura de Ucrania y Moldavia como países postulantes a entrar en la Unión Europea. Un proceso que se ha acelerado debido a la invasión rusa de Ucrania. Allí, sobre el terreno, las fuerzas ucranianas se están retirando de Severodonetsk, cercada desde hace semanas. Y mientras, Vladimir Putin cierra filas con los países BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica en el Foro de Economías Emergentes. Allí les insta a una mayor cooperación para eludir las sanciones occidentales. En España, nuevo asalto masivo a la valla de Melilla, que separa el país europeo de Marruecos. Según ha contado Euronews, la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, unas 2.000 personas, han tratado de entrar a la fuerza en Melilla. 133 lo han logrado. Se trata de la primera incursión de este tipo desde marzo y desde que Madrid y Rabat normalizaron sus relaciones diplomáticas. También estaremos en el Reino Unido, que afronta la mayor huelga ferroviaria en más de 30 años. Al otro lado del Atlántico, paradas en Ecuador, donde aumenta el número de muertos en las protestas, y en Colombia, donde el presidente electo Gustavo Petro ya ha recibido las credenciales tras su victoria. Es viernes 24 de junio. Comenzamos. El ejército ucraniano se retira de Severodonetsk. Esto supone una conquista clave para las tropas rusas en la región del Donbass y una gran pérdida para Kiev. En la calle, los ucranianos acogen con satisfacción, prudencia y esperanza la obtención de la candidatura a la adhesión a la Unión Europea. La ONU espera que aumente el balance de víctimas del terremoto de Afganistán. El gobierno talibán desbordado en las necesidades de ayuda y salvamento. Aval histórico del Supremo de Estados Unidos para llevar armas en público. El alto tribunal se ha pronunciado en contra de una ley de Nueva York que prohíbe su visibilidad. Las fuerzas ucranianas han recibido la orden de retirarse de Severodonetsk, anunció este viernes el gobernador de la región de Lugansk, Sergei Gaidai. La ciudad ha sido escenario de encarnizados combates con el ejército ruso y su conquista era un paso crucial en el plan de Rusia para controlar la cuenca industrial del Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. A través de Telegram, el gobernador aseguró que Severodonetsk ha quedado casi reducida a escombros por los continuos bombardeos. Voluntarios habían acelerado los operativos de evacuación en la zona. Entre tanto, Ucrania dice que está registrando hasta 300 crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas cada día. Los investigadores de la Policía Nacional han iniciado un total de 19.111 procedimientos penales desde el comienzo de la agresión militar sobre los crímenes cometidos en el territorio de Ucrania por los militares de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y sus cómplices, y otros delitos relacionados con la ley marcial. Documentos clasificados de la inteligencia estadounidense afirman que la Marina rusa ha recibido órdenes de colocar minas en los puertos de Odessa y Ochakiv, como parte de un bloqueo en curso de las exportaciones de grano ucraniano. De marinero en un pesquero en España a combatiente en Ucrania. Kapt es un ucraniano que ha dejado un nuevo barco que compró en España para coger las armas y unirse a sus compatriotas para defender a su país. Trabajaba en Vigo, soy marinero de pesca, después barco se hundió. Veterano curtido en la guerra de Donbass en 2014, cree que aún pueden ganar la guerra. Sí, o ganamos o morimos, no hay más. Necesitamos más arma, más moderna, porque tenemos viejas armas y poquito coches blindajes, cuadrocópteros necesitamos para descubrir rusos que está escondiendo. Kapt y sus compañeros no quieren ni oír hablar de una posible retirada. Satisfacción, templanza y esperanza. Así han recibido la decisión de la Unión Europea de otorgar a Ucrania el estatus de país candidato en Pokrovsk, una ciudad de la región de Donetsk. Estos son algunos comentarios recogidos al azar en la calle.
Por supuesto que estoy contento con la decisión. Con el anterior presidente, Petro Poroshenko, estuvimos años y nada. Ahora ha sido rápido. Creo que Zelensky es más listo. La decisión en sí no es mala, pero veremos cómo resulta con nuestras instituciones. Es mucho, no estamos preparados. Queda un largo camino. Es una decisión apresurada y aún no estamos preparados. Dice con escepticismo este otro hombre. La decisión está tomada. Es muy bueno. Nada depende de nosotros, pero espero que todo se arregle pronto y que todo salga bien para toda Ucrania, dice esta mujer. Putin cierra filas con los 4 países BRICS. Poca o ninguna referencia a Ucrania y muchas críticas a Occidente en el discurso de Vladimir Putin en la cumbre virtual del Foro de Economías Emergentes. Abogó por una mayor cooperación entre las 5 economías para eludir las sanciones occidentales. Podemos buscar salidas a la situación de crisis que se ha desarrollado en la economía mundial debido a las acciones mal concebidas y egoístas de algunos países. El objetivo aparente de Vladimir Putin sería resituar a Rusia en un sistema multipolar que acabe con la hegemonía occidental. Estamos convencidos de que ahora más que nunca el liderazgo de los países BRICS es necesario para desarrollar un camino unificador y positivo hacia la formación de un sistema verdaderamente multipolar de relaciones intergubernamentales. El presidente chino Xi Jinping ha criticado las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Xi se refirió a lo que llamó esfuerzos de algunos países por mantener su poder político y militar. Integrado por Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, el grupo BRICS reúne a los países más avanzados entre las economías emergentes. ¿Cómo evitar una hambruna? Encontrar soluciones urgentes a la inminente crisis alimentaria mundial causada en gran parte por la guerra en Ucrania es la meta de la conferencia de ministros del G7 en Berlín. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, enumeró causas y definió la guerra de Ucrania como el catalizador que ha distorsionado el transporte mundial de alimentos. Es una crisis de hambre la que se cierne ante nosotros como una ola que amenaza la vida. Algunas de las razones no son nuevas. Los conflictos regionales, especialmente en Afganistán, el dominio de los talibanes, las sequías, las consecuencias de la crisis climática y también las secuelas de la COVID-19. Pero ha sido la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania la que convirtió una ola en un tsunami. En África, países como Egipto, Etiopía o Túnez dependen en gran medida de las exportaciones ucranianas. El impacto de la invasión rusa en el mercado alimentario es especialmente agudo en relación a productos como el trigo, el maíz y el girasol. Solo los escasos helicópteros disponibles permiten acceder en Afganistán a las aldeas destruidas por el terremoto. Este helicóptero en particular lleva mantas. Las temperaturas son inusualmente bajas para esta época del año y se han registrado lluvias en la región estos últimos días. El informe de daños aumenta, como explicó el representante de la ONU para Afganistán, Ramiz Al-Akbarov. Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha y se espera que el número de víctimas siga aumentando en los próximos días, junto con el número de comunidades afectadas. La ayuda internacional evita al gobierno talibán, como aseguró la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Tenemos previsto aumentar aún más el presupuesto de ayuda a Afganistán y proporcionaremos más ayuda en los próximos días, no a través de los talibanes, sino con nuestros socios y organismos de ayuda como la UNICEF y la OMS, que pueden llegar a la gente directamente sobre el terreno. Aunque otras crisis estén actualmente más en el punto de mira de los medios de comunicación, no nos hemos olvidado de la gente de Afganistán y sabemos de nuestra especial responsabilidad. La agencia de noticias estatal afgana, Bakhtar, que informó de la cifra de más de 1000 muertos, estimó también en 1500 el número de heridos en el terremoto de magnitud 6, cuyo epicentro se situó en la provincia de Paktika. Unas cifras cuestionadas, dado las dificultades de acceso y comunicación con las aldeas afectadas, situadas en laderas remotas.
Reino Unido afronta la mayor huelga ferroviaria desde hace más de 30 años con contagio al sector aéreo. Los precios se han disparado hasta el 9% en mayo, el máximo nivel en 40 años. Creo que el resultado final es que recibamos algún tipo de aumento salarial justo y también garantías de que nuestros puestos de trabajo van a estar seguros en un futuro próximo. Es muy desconcertante que gente con familia no tenga la menor seguridad de que sus puestos de trabajo van a estar en su sitio durante los próximos años, así que el salario es una cosa, pero la seguridad laboral también es un factor muy importante. Este sábado continuará la huelga de trenes en el Reino Unido. Los ferroviarios británicos piden un aumento salarial del 7%. Trabajadores de tierra de British Airways en el aeropuerto londinense de Heathrow votaron este jueves a favor de ir a la huelga en verano, durante el periodo de vacaciones escolares entre finales de julio y agosto. La empresa rechaza recuperar el nivel de sueldos previo a la pandemia. Los sindicatos que representan al personal de cabina y a los pilotos de Brussels Airlines cumplirán su tercer día de huelga este sábado. La aerolínea ha cancelado 315 vuelos que afectan a unos 40.000 pasajeros. ¿Es posible gobernar sin tener mayoría absoluta en el Parlamento? La pregunta está presente en Francia desde las últimas elecciones legislativas. En el resto de Europa es posible. De hecho, una veintena de países europeos tienen un gobierno de coalición. Lena Roche, periodista del equipo alemán de Euronews, explica la cultura del acuerdo que funciona a orillas del Rin. En este momento en Alemania tenemos un plan político a tres bandas, entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Lo que es importante es que para que todos puedan orientarse al principio debe haber un contrato de coalición. Y ahí hay muchos debates previos. No siempre es simple, a veces es tormentoso, a veces hay problemas. Pero hay debates, también se discute, se critica a la otra parte abiertamente, incluso en la prensa. Pero lo que es importante es que la coalición en sí no es cuestionada y los jefes de los partidos políticos no se atacan entre ellos. Entre los miembros de los partidos sí, pero no los jefes, y no se cuestiona la coalición. La coalición está en el ADN del sistema político alemán, lo que no es el caso de España. Pero Madrid ha tenido que formar una coalición recientemente por primera vez desde la Segunda República. Beatriz Beiras es la responsable de la edición española de Euronews. Este gobierno se formó en enero de 2020 a raíz de las elecciones. Y es verdad que muchos analistas, incluso creo que en el ambiente político, no pensaban que fuera a durar. Pero a pesar de eso, Pedro Sánchez tuvo la habilidad de lograr aprobar las leyes que propuso y no fracasó. Así que continúa. A veces ha necesitado apoyo fuera de la coalición y fue a buscarlo sobre todo en los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. Pero a diferencia de Francia, España es un país muy descentralizado, con muchas competencias casi federales. Organización territorial que posiblemente explique el éxito del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. La cuestión es si Francia, con su gobierno fuertemente centralizado, será capaz de adaptarse a la nueva configuración del Parlamento. El Supremo de Estados Unidos avala que los ciudadanos puedan llevar armas en público. Esta decisión llega después de los recientes tiroteos masivos que han reabierto el debate sobre el control de las armas. El alto tribunal de mayoría conservadora se pronuncia así en contra de una ley de Nueva York que obliga a llevar el armamento oculto por la calle. Esta decisión no es solo imprudente, es repudiable. No es lo que quieren los neoyorquinos y deberíamos tener el derecho de determinar lo que queremos hacer respecto a nuestras leyes de armas en nuestro estado. Si el gobierno federal no va a disponer de leyes de gran alcance para protegernos, entonces nuestros estados y los gobernadores tenemos la responsabilidad moral de hacer lo que podamos y tener leyes que protejan a nuestros ciudadanos debido a lo que está sucediendo con la locura de la cultura armamentística que ahora ha poseído a todo el mundo, incluso al Tribunal Supremo. La polémica decisión que da la razón a dos particulares de la Asociación Nacional del Rifle puede tener implicaciones en otros 7 estados con leyes similares.
llega en un momento en el que los demócratas ultiman un acuerdo de mínimos con los republicanos para regular el control de armas y después de las masacres de Buffalo y Uvalde. El presidente Biden ha señalado que la sentencia contradice el sentido común. El caos se ha instalado en Ecuador. Desde que comenzaron las protestas sociales hace casi 2 semanas, el país no logra recuperar la normalidad y los acontecimientos son cada vez más trágicos. Este jueves, un hombre de 39 años falleció cuando la policía reprimía una manifestación en Quito. Con este caso, el número de fallecidos en el contexto de las movilizaciones se eleva a 4. Amnistía Internacional advierte una crisis de derechos humanos en Ecuador por la actuación de la policía y habla de detenciones arbitrarias, hostigamiento y criminalización de manifestantes y periodistas. Mientras que el Ministerio del Interior tilda las muertes de daños colaterales y deslinda cualquier responsabilidad a las fuerzas del orden. Las protestas también han repercutido en la producción de la petrolera estatal, que ha dejado de producir cerca del 40% de crudo en sus campos ubicados en la Amazonia del país, donde se manifiesta gran parte de la comunidad indígena. Asimismo, 400 establecimientos de salud, edificios públicos y comercios se han visto afectados, sea por vandalismo o por problemas de abastecimiento. Y justamente este jueves un grupo de manifestantes intentó entrar en vano en el Parlamento. Ante la falta de un diálogo, los indígenas, campesinos y estudiantes endurecen su tono y piden la dimisión del presidente Guillermo Lasso. El gobierno ha anunciado que permitirá que los manifestantes se reúnan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para instaurar una asamblea popular, cumpliendo con una de las demandas de la comunidad indígena. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, recibe las credenciales del Consejo Nacional Electoral tras su victoria en las urnas el pasado domingo. También las recibió su vicepresidenta electa, Francia Márquez, que se convierte en la primera afrodescendiente en ocupar el cargo en el país latinoamericano. En su discurso, Márquez reiteró su compromiso con las mujeres y las clases marginadas. Gracias, Colombia, por este momento. Un momento que para el pueblo negro es un acto de justicia racial. Un momento que para las mujeres es un acto de justicia de género. Gracias, Colombia. Y bueno, aquí estaré como su vicepresidenta. Petro, por su parte, destacó la iniciativa de un gran acuerdo nacional para comenzar lo que él llama la era de la transformación en Colombia. Dice que ha invitado a su ex adversario Rodolfo Hernández y al expresidente Álvaro Uribe, la figura representativa de la oposición, para tender puentes de diálogo. He invitado a Rodolfo Hernández, contrincante. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país. Pero es simbólicamente porque adicionalmente lo que queremos en realidad es que millones y millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Ese mismo día, Petro se reunió por primera vez desde que ganó las elecciones con el mandatario saliente Iván Duque. A 1000 kilómetros del Polo Norte, en el Océano Glacial Ártico, el archipiélago de Svalbard es territorio noruego, pero un tratado de 1920 da a los países signatarios acceso equitativo a sus recursos naturales. Y así lo hace Rusia y antes la URSS, que desde 1932 explota esta mina de carbón en Barentsburg. Sergei Gushin es el cónsul de Rusia aquí. Sobre la guerra en Ucrania dice: no hay signos visibles de conflicto en apariencia, la gente trata de ayudarse y apoyarse mutuamente. Yo lo llamo solidaridad ártica. Longyearbyen es la población más importante, la mayoría son noruegos, pero tiene una gran comunidad rusa y ucraniana. Menos de 400 mineros rusos y sobre todo ucranianos originarios del Donbass conviven en estos inhóspitos parajes. Timofey Rogozin es uno de esos ucranianos del Donbass. 2 o 3 semanas después de que comenzara la guerra, el gerente general de Artikugol, la empresa minera rusa, anunció en una reunión de personal que no deberíamos hablar sobre la guerra ni provocar ningún conflicto, dice. Pero los ecos de la guerra han llegado hasta aquí, enrareciendo el ambiente, instilando la desconfianza, según Siv Limstrand, pastora protestante.
Sabemos de las guerras de otros lugares del mundo, pero ahora de repente se nos acerca y el agresor es alguien que también sabemos que vela de cerca por sus intereses en la región del Ártico. Así que es natural que la gente piense, ¿nos afectará esto de alguna manera?, dice. So it is natural that people think, will this affect us in any way? Porque nadie ignora aquí que el archipiélago, en particular la isla más al sur, la isla del Oso, está cerca de las aguas por las que los submarinos nucleares rusos de la poderosa flota del norte deben navegar para llegar al Océano Atlántico. Llegamos al final de este Euronews hoy. Gracias por su compañía. Volvemos el lunes. Les dejamos con unas refrescantes y poco habituales imágenes que nos llegan desde Gaza. Disfrútenlas y pasen un feliz fin de semana. طبعا بنرحب فيكم باسم الاتحاد الفلسطيني للشراء والتجديد في انطلاق أقيم السماء الأرض وكل خلفنا